Buenos días, Luciel. Hermana Rocío, buenos días. Un gusto saludarles. Buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? Bien, bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Yuri avisó que no iba a poder entrar a la clase. Ella la va a ver grabada. Ahorita me estaba comunicando con Luciel. Luciel, si puede. Gracias por estar ya usted, hermana. Hay unas tareas pendientes con Luciel y con Dorita. Espero que Dorita se comunique, esté con la clase. Si no, en el transcurso de ella, si entra, pues vamos a pedirle pues su participación que falta. Ella y Uciel, nada más. Así es que nuestra clase de hoy es ¿qué dice Pablo acerca del liderazgo? Y en el primer punto, Pablo como un apóstol de Jesucristo, está de la página 96 hasta la página 98. Buenos días. Buenos días. Soy Dora, hermano. Sí, Dorita, te conocí la voz. Estamos apenas comenzando y les decía que estamos con la lección 8. ¿Qué dice Pablo acerca del liderazgo? Y en el punto 1, Pablo como apóstol de Jesucristo, desde la página 96 hasta la página 98, al parecer también nuevamente aquí, pues esta lección tiene un movimiento sutil hacia la sucesión apostólica, hacia le llamamos el restauracionismo apostólico. ¿Qué es el restauracionismo apostólico? El restauracionismo apostólico básicamente es el movimiento que cree que tenemos apóstoles hoy en día, ¿no? Es decir, hablando acerca de los 5 ministerios que habla Efesios capítulo 4, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Dice, el que subió, que esto que también, el que subió a las partes más altas también bajó a las partes más bajas de la tierra, dice, y dio a la iglesia apóstoles, profetas, maestros, pastores. A ver, vamos a comenzar bien. Pastores y profetas. Ay, mire, me estoy haciendo bola. Apóstoles y profetas, maestros, evangelistas y pastores. No lo estoy dando en el orden que está en el texto bíblico de Efesios capítulo 4, pero son esos 5 ministerios de los cuales pues la corriente del restauracionismo apostólico
dice pues que son los 5 pilares de la iglesia. Y en tiempos pasados pues se restauró el ministerio profético, luego el ministerio de los maestros y pastores pues ya estaba, el de los evangelistas, y faltaba la restauración del ministerio apostólico. Y eso es lo que está en este tiempo. Ese ministerio está siendo restaurado en la iglesia. Esto es lo que enseña el restauracionismo apostólico. Y bueno, nuevamente están llegando, están otra vez operando los apóstoles en la iglesia. Estos apóstoles pues están ofreciendo coberturas a otras iglesias y cosas como esas. Y básicamente eso es lo que creen los que militan dentro de este movimiento llamado, insisto, el restauracionismo apostólico. Si usted quiere conocer más y quiere conocer la contraparte del restauracionismo apostólico, y igual como les decía la semana pasada acerca del rapto de la iglesia, del milenio, ¿no? Que existen posiciones como la pretribulacionista, mitribulacionista, posttribulacionista, atribulacionista, y son posiciones que pues presentan sus tesis y dicen cómo es, cómo será, sus argumentos, algunos pasajes de la escritura que deben ser juzgados si están correctamente interpretados y todo ello. De la misma manera, en el tema apostólico está esta corriente, el restauracionismo y pues la otra corriente contraria al restauracionismo apostólico. Para conocer más, usted podría comprar, este libro lo puede comprar en internet, en Amazon, lo puede comprar ya sea digital o físico. El restauracionismo apostólico de Jaime Masurek, si gustan anotarlo, de Jaime Masurek. Jim. Masurek es con K, hermano. Mande. Masurek es con K al final. Con K, sí, al final. Jaime Masurek. En mi opinión, el hermano Masurek es un hombre muy, muy centrado, muy bien versado en el tema. Y el libro no es caro, más si lo compra digital para tenerlo en su dispositivo y leerlo ahí. Acerca del restauracionismo apostólico, yo me lo comí todo en unas 2-3 sentadas ese libro. Muy bueno, muy excelente, y nos ubica, nos ayuda a tomar un criterio ante estas corrientes nuevas que están modernas, que están pululando en la iglesia. Bien, dicho esto, pues a mí al leer el primer punto me parece que hay una tendencia hacia el restauracionismo. Ahora bien, yo tengo amigos apóstoles. No, tengo amigos que son apóstoles. Yo, bueno, si me voy a quitar la casaca, yo soy de la vieja guardia. Y francamente, pues no me inclino por el
restauracionismo apostólico, pero igual no estoy para discutir eso. Una clase para que tenga altura debe de proveerle a los alumnos todas las tesis que hay acerca de esto, porque precisamente por eso son alumnos, para estudiar, para analizar, para hacer que su capacidad de criterio se fortalezca, madure, y todo ello. Entonces, a mí me gustó mucho la forma en que presenta Jaime Masurek este libro, porque es muy centrado. Y les decía, tengo amigos que los han hecho apóstoles. Y para mí, pues, son igual que las figuras de autoridad que yo tengo en mi concilio, donde yo sirvo a Dios. Son figuras de autoridad. Hubo un tiempo, años, una etapa considerablemente larga de mi vida en que fungí como presbítero de región, en otras ocasiones presidente de sección, y estaban bajo mi autoridad, pues, ¿Quieres que le baje? varias iglesias y todo ello, y viene casi, pues va a dar a lo mismo. Entonces yo no tengo ningún problema con el restauracionismo apostólico en sí, como decir, uy, no, ¿sí me explico? No, sí, son mis hermanos. Como decía la semana pasada, yo soy un continuista. Es decir, que creo que los dones del Espíritu Santo continúan dándose a los hijos de Dios, a las hijas de Dios en la iglesia. Los dones, los carismas o dones del Espíritu Santo continúan dándose. Por eso es que soy continuista de la palabra continuar. Mientras que les decía la semana pasada, les citaba por nombre al pastor MacArthur, John MacArthur, que él es un cesacionista y tremendo, pues él presenta sus argumentos y es muy pega, pero con todo, con todas las libras que él tiene al continuismo. Y no tengo ningún problema, leo sus libros cesacionistas, leo porque hay muchas cosas muy buenas que tiene el pastor MacArthur, su trayectoria, su experiencia como hombre de Dios, no es para desecharla por el simple hecho de que sea una persona y que no cree en el derramamiento, en el hablar en lenguas y asuntos como esos. Entonces, no me voy a perder de pepitas de oro que este hombre trae con él en su ministerio, nada más por un conflicto que yo alimente contra el cesacionismo. Lo mismo mencionaría a hombres de Dios, a los que pues se les llaman apóstoles hoy en día, que traen pepitas de oro. ¿Sí me explico el sentido figurado al decir que traen? Y no me las voy a perder nada más porque yo tenga un problema con el restauracionismo apostólico. Tengo mis convicciones, vivo con esas convicciones, me preguntan, las comparto y todo ello, pero procuro la objetividad y no generar o crear una valla o muro divisorio
entre estas situaciones. De lo que nos presenta esta lección 8 es básicamente la defensa del apóstol Pablo de que él era un apóstol de Jesucristo. Y las señales como apóstol se daban en él, estaban dadas en él, porque había quienes en su época cuestionaban el apostolado de Pablo. Y por eso, pues en la mayoría de sus escritos, su presentación siempre es: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombre, sino por Jesucristo mismo. Y en algunas partes de la escritura, él defiende su llamamiento al apostolado. La escritura también nos presenta la evidencia, como ustedes pueden ver ahí en todas las citas que da esta lección de cómo pues confirman el apostolado de Pablo. No solamente él defendía y confirmaba su apostolado, sino que había otros apóstoles que confirmaban el apostolado de Pablo. De modo que básicamente ese es el tema en las primeras 3 páginas que tenemos en esta clase. Luego de ahí nos vamos a puntos que también me gustaría que consideráramos y que meditáramos más a una poca más de profundidad, como el punto 2 de la página 99, y a partir de ahí, un líder es un siervo. Pablo se podía ver enseñoreado sobre aquellos que él dirigía a causa de su autoridad, pero él de nuevo decía que la autoridad que él tenía como líder era para edificar y no condenar. En el reino de Dios, el liderazgo no es acerca de estar en la altura, es poner nuestra vida en el suelo para otros. Y tenemos ahí algunas citas. Si estamos ubicados en la página 99, no veo a Uziel conectado. Uziel estaba preguntando por la clase. Yo creo que a mí no me aparece la clase para poder ingresar. Tengo que irme hasta una clase que estaba muy arriba y ahí entrar. Okay. Así es como logré entrar, pero yo creo que él no sabe eso. Porque ahorita me pareció que estaba conectado. Bueno, lo que pasa es que yo hablé con él por WhatsApp y le pregunté que si iba a poder estar en la clase y me dijo que sí. Pero bueno, si estamos ahí en la página 99, ahí tenemos los textos de 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 8. Y comenzamos, hermana, con usted, hermana Mari. Y Primera de Corintios 4:1, no, hermana Dorita. Primera de Corintios 4:1. Adelante, hermana. Dice, porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Muy bien. Gracias. Mari, le dije, hermana. Muy bien. Aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación. Dorita, Primera de Corintios 4:1. Así pues,
Ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Bueno, ¿cómo deben de tenernos los hombres? Por servidores de Cristo y administradores, ¿verdad? De los misterios de Dios. Primera de Corintios 9:19 dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho siervo. Me he hecho siervo. Y luego tenemos segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 23 al 27. Hermana Rosy. Sí. De Timoteo 2. 23 al 27. Ok, dice. Te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Muy bien. Entonces, un líder es un siervo, es lo que estamos viendo en este punto. Hay un libro que ha sido mucha bendición para mí. Por muchos años yo he seguido los libros de John Maxwell. Y ese libro, son dos libros básicamente, pero el primero con el que tuve contacto fue Desarrolle el líder que está en usted. Así se llama. Desarrolle el líder que está en usted. Y el segundo del que hago referencia se llama Desarrolle los líderes que están alrededor de usted. Maxwell nos presenta un liderazgo por influencia. Así lo presenta, liderazgo por influencia, y es una filosofía de liderazgo en la que yo pues he creído, ¿no? Entonces, él dice que si usted se cree líder y nadie lo sigue, entonces solamente anda dando la vuelta, ¿no? Nada más está dando una vuelta. Si usted es líder, alguien es porque alguien lo está siguiendo. Y dice él, asegura, y yo me he dado cuenta que es verdad, que la persona más introvertida tiene influencia por lo menos en unas 20, 25 personas. La persona más introvertida, ¿no? Bueno, el liderazgo por influencia, Maxwell lo presenta por etapas. Comenzamos desde la nivel de piso, que es la posición. Les doy un ejemplo. Tengo 24 años pastoreando la iglesia El Calvario. 24 años ya pastoreando. Cuando llegué al Calvario, pues la gente tenía muchas expectativas de mi persona, otros tenían un ciertos recelos de mi ministerio. La sombra del pastor que había salido, Fernando Leiva, era bastante grande, la huella y la marca que había dejado. Un día vino el pastor Jesús Hernández a visitarme y me dijo, ¿te sientes intimidado por la huella, la sombra que dejó Fernando Leiva? Pues la verdad sí, me causa cierto, me mueve un poco el piso. Y bueno, me dijo, no te preocupes, porque ahorita él está ya en Agua Prieta, batallando con mi huella. Me dijo, él es un hombre también de mucha trayectoria. Ahorita Fernando está batallando con mi huella, con mi sombra y en Agua Prieta, lo mismo que tú estás batallando acá. Es así funciona. Entonces yo llego por posición. ¿Por qué por posición? Porque
acepté el cambio, me vine y el pastor superintendente de aquel tiempo, Adolfo Salazar, él vino, me presentó a la iglesia y me instaló como el nuevo pastor de la iglesia El Calvario. Así es que, pues como decía, yo estaba así como, ¿qué onda con esta gente? Y la gente, ¿qué onda con este pastor? ¿No? Y me respetaban porque yo era el pastor, porque me habían puesto como pastor. Entonces, ese es el nivel de posición, porque me pusieron. Pero si quería escalar al otro nivel, el nivel se le llama en el liderazgo permiso. Si por favor lo pueden anotar. Primer nivel, posición. Segundo nivel, permiso. Permiso. Para subir a ese nivel, ¿qué ocupaba? Para subir de posición a permiso, ¿qué ocupaba? Pues ganar la confianza de la gente que estaba pastoreando. Eso es lo que necesitaba. Ahora, si quiere usted verlo desde un punto de vista empresarial, a usted lo ponen como el supervisor de una determinada área en su empresa y usted está conociendo apenas a la gente de esa área, de ese departamento, y la gente lo está conociendo, la está conociendo a usted. Y usted quiere escalar, quiere subir. Usted necesita subir al peldaño de permiso. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ganarse la confianza de la gente. Esto no solamente aplica en la iglesia, aplica en el hogar, aplica en la escuela, aplica hacia donde usted voltee, que hay gente, eso aplica. Confianza. Y esa confianza, ¿cómo se gana? Pues acercándose con la gente, sirviéndole a la gente, atendiendo las necesidades de la gente, haciéndole ver a la gente que es amada, que es respetada. ¿Sí? Entonces, es la misma gente la que lo sube a ese nivel de confianza. Ahora usted ya no es el pastor o el supervisor por posición, porque alguien lo puso, alguien de mucha autoridad lo puso ahí. Ahora usted ahora usted está en otro nivel porque usted se lo ganó con ese espíritu de siervo. Yo tengo gente en la iglesia que me llama a su casa y me platica asuntos íntimos, problemáticas que tienen como pareja o problemáticas delicadas que tienen hacia el interior de la familia, con uno o más hijos. Eso es permiso. El permiso nos lleva a un punto en que hay gente que nos da el permiso de interferir, de interferir en sus vidas, y a un punto que nos dejan que les metamos la mano en los bolsillos de sus pantalones o en sus carteras. Ahí es donde uno debe de ser sumamente cuidadoso. Por eso dice, como vamos a ver en otros temas que hay aquí del liderazgo, que uno nunca se le debe de perder de vista el hecho de que es ciego, el hecho de que es siervo. Dime. Estoy en clase, pero puedes entrar por la llave. El candado está abierto. Mi esposa está llegando del hospital. Andaba, pues,
ministrando por allá. Nunca se nos debe olvidar eso, porque cuando haya una genuina y verdadera necesidad, se puede hablar con esas personas. Porque, bueno, del nivel de permiso hay otro nivel. Hay que escalar a ese nivel, no quedarse ahí. Dicho en plata, tristemente hay muchos líderes, ya sea en iglesia, ya sea en empresa, pastor o supervisor, que han abusado de ese nivel y que han abusado de la confianza de la gente, el abuso de confianza. Entonces uno debe decir, no, hay otro peldaño más para arriba en el liderazgo. ¿Y cuál es el peldaño en el área de liderazgo? Es producción. Es producción. Ya no estoy por posición. Me gané el nivel de permiso con la gente. Ahora ellos ya no son extraños para mí, ni yo les soy extraño a ellos. Me dejan entrar incluso a asuntos íntimos. Somos amigos, tomamos el café, comemos juntos. Hay una coinonía, hay una comunión maravillosa. Bueno, ahora hay que sacarle provecho a esta comunión. Produzcamos algo, hagamos algo, proyectémonos. Creamos un proyecto, hagamos un proyecto. Forjémonos metas. Ya no soy yo solo. Ahora están todos estos buenos amigos, buenas amigas que yo tengo en Cristo, en la empresa, como usted le llame. Ya los tengo. Ahora, pues, hagamos una meta. Hagamos un proyecto, pongámonos una meta y vayamos a conquistarla. El nivel de producción. ¿Sí? Y ya no estamos tomando el café nada más por tomarlo, nada más porque nos queremos mucho. Si no brincamos al otro nivel, nos vamos a hacer daño en el nivel de permiso. ¿Sí me explico? Sin embargo, nos proyectamos, creamos metas, nos lanzamos. Ahorita estamos en una meta maravillosa y todo, y hay unos amigos, gente linda que me dio acceso a su corazón y que yo tuve la visión y ellos me están impulsando a que se alcance, a que se logre ese sueño de apoyar a misioneros y cosas. Bueno, el permiso, perdón, nivel de producción. Cuando estamos en el nivel de producción y ya no estamos tomando el café nomás por el simple placer de juntarnos, que nunca debemos de perderlo, claro, pero ahora también disfrutamos el hecho de ir tras metas comunes. Hay otro nivel que se llama impulso a líderes. Ahí tenemos que empezar a crear líderes, a crear otros líderes, a que se formen otros líderes para que ejerzan liderazgo en aquellas metas que tenemos o que sean pioneros hacia otros campos que Dios les puso en su corazón. ¿Me pueden mencionar los diferentes niveles de liderazgo? Dorita, ¿me los puedes mencionar? Sí, es en nivel de posición, nivel de permiso,
El tercero, nivel de producción, que son metas comunes. Y el cuarto es impulsar a nuevos líderes. Convertirte en un líder de líderes, ¿no? Convertirte en un líder de líderes. Cuando te conviertes en un líder de líderes, tú ya no eres la persona que está creciendo en 1+1. Te estás multiplicando porque formaste líderes que están haciendo otras tareas y esas son cosas que tú estás haciendo a través de personas que tú formaste. Ahora, en esto, hágase un examen personal y privado, no me lo tiene que decir. En esos niveles de liderazgo, ¿en qué nivel de liderazgo estás? Y si captaste los niveles de liderazgo, ya que tienes una respuesta, a lo mejor puedes decir, no, pues yo apenas estoy en producción. Estoy esforzándome por producir líderes, más líderes y llegar arriba y todo. Pero dése cuenta que en cada nivel hay pasos prácticos a seguir, una actitud que desarrollar para ganar el siguiente nivel. O sea, y sobre todo básico, que jamás se nos olvide que somos siervos, Eso jamás debemos de perderlo de vista. Punto número 3. Nosotros tenemos que someternos a la autoridad en todas las áreas de la vida. Y aquí tenemos pues algunos pasajes de las cuestiones de autoridad, como por ejemplo Romanos 13 del 1 al 5. Yo lo leo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Correcto. Ahora, primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 4, Dorita. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 4. Okay. Exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Muy bien, muchas gracias. Y aquí enseguida nos presenta el escritor, pues desde ya vemos el someternos al gobierno, pero para mí estos pasajes que acabamos de leer son básicos, fundamentales, y luego habla de asuntos a los que nos debemos de someter. En el punto B, someternos
¿Me Los ayudan? unos con los otros. Los unos a los otros. En el C, Esposas, sométanse a sus esposos. en el D, Hijos, sométanse a sus padres. en el E, Empleados, sométanse sométanse a sus jefes. sí. F, Cristianos, sométanse a los líderes de la iglesia. bien. El punto es el siguiente. Hay un libro, yo con mis libros, ¿no? Ya les he recomendado a Jim Mazurek, les he recomendado a John Maxwell, y ahora hay otro libro, este está muy bueno también, es de Watchman Nee. Él es un mártir japonés que murió por la causa de Cristo. Watchman Nee escribe un libro que se llama Principios de Autoridad. Está excelente. Principios de autoridad. Enseña que contra Dios se peca de dos formas, generalmente, de dos formas. Se peca contra su santidad, una, pecando contra su santidad. ¿Lo están anotando? Bueno, qué bueno. Principios de autoridad. Dos formas de pecar contra Dios. Una es pecar contra su santidad. La otra es pecar contra su autoridad. Ese fue el problema de Satanás. Pecó contra su autoridad. Dios suele ser más tolerable, dice Watchman Nee, cuando se peca contra su santidad. Pero cuando se peca contra su autoridad, está tremendo. Su autoridad. Entonces, nosotros tenemos que vivir bajo principios de autoridad. Si usted no sabe someterse a principios de autoridad, usted jamás va a aprender a ejercer autoridad o tener y ejercer autoridad. Para ello, primero usted tiene que aprender a vivir bajo autoridad. Cuando llega usted a cualquier lugar que usted vaya, usted puede ver ese principio. Por ejemplo, le convocan a una junta escolar. Usted llega a la escuela, mire a su alrededor. Al llegar, nomás al pisar dentro del plantel, usted mira a su alrededor y mira al intendente que le dice: señora, por favor, no camine por ahí, véngase por acá, por esto, por lo otro. ¿Y usted qué hace? Usted tiene que entender que ese hombre tiene autoridad sobre usted. Y esa autoridad está puesta ¿por quién? Por Dios. ¿Cuál es la reacción típica de muchas madres de familia que quieren cortar el camino, irse pisando el césped o todo y a cortar el camino, y porque el viejo del overol les habló? Pues muchos se enojan, unos obedecen, pero otros se enojan. Tenemos que entender los principios de autoridad. Me bendice a mí someterme al viejo del overol. ¿Por qué? Porque cuando yo me someto al viejo del overol que trae la escoba en la mano y reconozco la autoridad que tiene, yo le estoy dando honra a Dios, que lo puso como autoridad. Cuando entro al aula de clases, ¿quién es el que tiene la autoridad ahí? El maestro. Maestro. El maestro.
y empieza a hablar, ¿verdad? Y a decir todo lo que, ¿verdad? Que cómo hay mamás, bueno, esto estamos hablando aquí en México, ¿no? Que salen, pero enojados poniéndole apodos al maestro o a la maestra que los convocó a esa figura de autoridad. Y ni crea que le voy a hacer caso. Y si tiene algún rasgo peculiar y todo, se lo señalan y todo, viejo esto, o vieja aquello, o lo otro, y no son capaces de ver una figura de autoridad. Algo clásico, vamos al médico. El médico es una figura de autoridad. En la esfera de la salud, él es el médico, él es la figura de autoridad. Dios te la puso ahí. Y si te dice cómo va a ser y a qué horas va a ser, hazlo. Estás honrando a Dios. No te diagnostiques tú. Mire, hay mucho diabético desobediente a la autoridad, que pudieran estar sanos o pudieran tener una calidad de vida muchísimo, muchísimo mejor, pero de entrada, así nada más, están deshonrando una figura de autoridad puesta por Dios y se dan de alta solos. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan de las figuras de autoridad? Pues que sí, es tan importante así que ahorita que usted daba el ejemplo de las mamás que se enojan con los maestros y que salen hasta poniéndoles apodos o algo porque pues no están de acuerdo con alguna regla o con alguna cosa. Lo triste es que los hijos muchas veces pues salen junto con ellas de ahí, van oyéndolo y después ellos mismos le faltan el respeto al maestro o le dicen el apodo que la mamá le dice al maestro. Y de ahí empieza pues también esa falta de respeto de los mismos niños hacia los maestros. Y muchas veces es el mismo ejemplo de los padres. Entonces Sí. es una generación que afecta a otra generación. Hace poco tuvimos una junta y yo estaba sorprendido porque estaba analizando a la gente que estaba en la junta que estábamos llevando a cabo. Así es que en esa junta y eran miembros de la iglesia, en esa junta tenía a un arquitecto, tenía a un diseñador gráfico, tenía a una química, tenía a algunos maestros docentes en secundaria, otro en primaria, a un contador, a 2 contadores públicos. Y decía, Dios mío, ¿dónde me pusiste? ¿Dónde me metiste con estos monstruos que tengo aquí? En el mejor de los sentidos de la palabra, ¿no? Diciendo que son grandes estos muchachos porque no solamente tienen esa carrera, sino que la están ejerciendo y todo ello. Y lo digo por el inciso B, sométanse los unos a los otros. Claro, yo era la autoridad máxima, había convocado a esa junta, pero dice sométanse los unos a los otros. ¿Por qué? Porque en la junta había varias situaciones que estábamos manejando y en su momento dado la opinión del contador es mejor que la de cualquiera. En un momento dado de la junta, la opinión del arquitecto es la mejor que la de los demás, incluida la mía. Insisto, en un momento dado, la opinión del diseñador o de la química es la mejor
que la de todos. Y si nosotros somos capaces de ver figuras de autoridad y someternos los unos a los otros y aceptar la dirección, la opinión en su momento, ya sea del arqui, del diseñador, del químico, del maestro, del plomero, del intendente de la iglesia que tiene su nivel y su lugar de autoridad. Esto hace que las cosas funcionen mucho mejor. Ahora, llevemos estos principios de autoridad al hogar. Los hijos reconociendo la figura de autoridad que son los padres. ¿Se imagina? Qué tremendo los hijos honrando a los padres, reconociéndolos como lo que son esas figuras de autoridad. Llevemos estos principios a los negocios, a la empresa, donde los empleados saben someterse a sus jefes. E incluso los jefes también reconociendo la capacidad que tienen los empleados. Por ejemplo, yo tenía un patrón en tiempos muy pasados, cuando yo todavía no era creyente, y mi cuñado, el patrón ya no vive, mi cuñado sí. El patrón se sometía a mi cuñado. Él solamente era del campo, era un campo agrícola. Mayordomo, agrónomo. El no mayordomo, exacto, Dorita. Sí. El patrón se sometía al mayordomo. ¿Pero por qué se sometía? Porque reconocía la autoridad que tenía el mayordomo por tanta experiencia que él tenía de cómo se debía de tratar la tierra, cómo se debía de tratar la planta del cultivo que tenía, qué se le debía de aplicar, en qué tiempos había que ponerle el agua y yo veía cómo el patrón se sometía al mayordomo, reconociendo la autoridad que tenía. También miraba a la vez cómo el mayordomo se sometía a su patrón, pues por lo que él era, por lo que él representaba y todo. Y era un campo lindo, un campo próspero, pero había respeto a las figuras de autoridad, a los principios de autoridad. Dice la Escritura que si nosotros queremos tener paz, eso es lo que tenemos que hacer en el hogar, en la empresa, en la iglesia misma. Bien, ahora, Dorita, ¿tienes tu tarea? Sí, hermano, sí la tengo. Bueno, compártenos algo de lo que tenías que compartirnos la semana pasada para ya anotarte aquí. Ajá. Pues se trataba de dar nuestra opinión, ¿no? Acerca Sí. de dónde empezó la iglesia. Sí, Pues de lo que yo pude entender, bueno, más bien de mi conclusión, ¿no? Es que sí. el pueblo de Israel, para mí, fue la primera iglesia del Señor. Pero Ajá. la ley, yo pienso que no era suficiente para que fueran salvos porque eran muy necios por su necedad. Entonces, también de ahí yo creo que fue donde
donde hubo la necesidad pues de que Jesucristo viniera y hiciera lo que él hizo, dar su vida y sacrificarse para poder alcanzar a más, a otros para la salvación, porque pues al pueblo de Israel fue al que le fue dada esa gracia, pero al mismo tiempo como que ellos no supieron cómo darle el valor que tenía. Y cuando Cristo vino, yo pienso que ellos eran como la primera iglesia para mí. Y en la segunda, ya cuando en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento eso cambió porque cambió todo, porque cuando Jesús vino, él hizo que todo que lo recibiera por medio de la fe ahora fuera parte de la iglesia de Cristo. Entonces, cuando se habla cuando él dice edificaré mi iglesia, se refiere que a partir de él empezó una nueva iglesia que sería salva por fe y gracia, ya no por la ley, sino bajo la propia forma de él, en la cual él va a aceptar a cualquiera que lo acepte a él. Sí. Y yo pienso, él pagó por ese derecho. Él pagó para tener ese derecho. Al ser quien fue el que derribó la barrera que nos separaba a los gentiles del pueblo de Dios. O sea, la primera iglesia y la segunda, para mí es como, así lo entiendo yo. Muy bien. Entonces, Sí. Sí, ok. En el Antiguo Testamento dice que de la guianza de la iglesia era la ley, pero ahora el Espíritu Santo está haciendo algo nuevo y diferente en la segunda iglesia, porque ahora la guianza ya no es la ley, ahora es el Espíritu Santo. Entonces, así fue como empezó la edificación de la nueva iglesia, la cual es y le pertenece a Jesucristo. Por eso él dice mi iglesia, por la cual él pagó con su sangre. Muy bien. Gracias, Dorita, por tu opinión. Como les dije les estuve diciendo, en esto lo que yo califico es la participación. No estamos calificando la opinión acertada, no acertada. No. Sino que es precisamente lo que yo quiero que desarrollemos, esa madurez de presentar nuestra opinión, escucharla y con todo respeto, ¿verdad? Si hubiera una opinión contraria, pues también respetuosamente. Eso es lo que nos hace más académicos, lo que nos hace más, ser unos estudiantes, honestos de la teología, de la escritura, objetivos y todo ello. Gracias, muchas gracias, Dorita. Aquí está ya anotada tu participación. Nos falta Uciel, pero bueno, Uciel no se conectó. Vamos a continuar ahora con el punto 4, cualificaciones de un líder. Y aquí en cualificaciones de un líder, yo más bien le llamo perfil, ¿no? ¿Cuál es el perfil que debe de tener el líder? Y tenemos una cita ahí bastante larga en la página 101.4, cualificaciones de un líder, página 101, y es primera de Timoteo capítulo 3 del 1 al 13, y le tocó largo la lectura, hermana Rosy. Así que pues vamos a escucharle en esta lectura de 13 versículos. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena cosa desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?
no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Muy bien. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 13. Luego tenemos 5 versículos muy buenos también en Tito 1, del 5 al 9, Dorita. Tito 1, del 5 al 9. Te encarezco delante de Dios. Empecé en otro. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieres lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que le contradicen. Muy bien. Este es las cualificaciones de un líder, o sea, el perfil que debe de tener el líder. De todos los perfiles que vemos ahí, ¿cuál le llama la atención? Menciónenme 3 perfiles que le llaman la atención. Comienzo yo para darles una idea de lo que les estoy pidiendo. A mí me llama mucho la atención, uno, que sea honesto, que no ame la ganancia deshonesta. 2, que no sea un neófito, o sea, un nuevo, un recién llegado ignorante. Es un ignorante de las cosas que para que no caiga en la condenación del diablo y marido de una sola mujer. Bien, son 3 que les menciono. A ustedes, hermana Rosy, mencióneme 3 perfiles del líder que debe de tener, de los que más le llaman la atención a usted. Hospedador, podríamos pensar Hospedador. que eso es algo, no sé, no tan importante, pero pues para que lo mencione la palabra es que sí es importante. Claro. En el versículo 8 dice, sin doblez. No sé a qué se refiere sin doblez. Tal vez Sin no sé, doblez. que no sea de doble ánimo, no sé. Sí, es que dice una cosa y no cambia de opinión. Doble ánimo, como dice usted. Así es, sin doblez. Muy bueno. Que tengan limpia conciencia. Eso. Qué bien. No, pues son perfiles tremendos, ¿verdad? Sí. No sé cuántos domingos yo necesitaría para predicar de esos perfiles que necesita el líder. Muchas gracias, hermana Rosy. Perfiles muy interesantes. Dorita,
tus tres perfiles que te parecen muy interesantes. Ay, pues son muchos, pero Danos. uno de ellos no soberbio, porque pues al estar en una posición de liderazgo, pues no es fácil, yo pienso, mantenerse humilde. Eh, Ese no soberbio, no dado al vino, am, y también el no codicioso de ganancias deshonestas. Pienso que en el caso particular de la iglesia, esas Sí, tres son muy importantes. A lo mejor importantísimo. no generalizando, pero en cuanto a la iglesia, en cuanto a puntos específicos en la iglesia, pienso que esos tres son muy importantes. Así es. Sí, pues yo creo que todos, ¿no? Todos los perfiles que nos presenta aquí el apóstol Pablo en Timoteo y a Tito, pues son de suma importancia, que cuando en la iglesia los diluimos, los hacemos muy light, pues metemos en problemas a la iglesia, el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. Por ejemplo, hemos visto artistas que se convierten. Yo creo que los artistas pues son seres humanos y tienen la oportunidad, y gracias a Dios por los que se pueden meter a esos medios y compartirles de Cristo y que conozcan a Cristo y que se conviertan. El problema radica en que se convierten y al mes o menos o quizá poco más, poco menos, ya los tienen en las iglesias testificando o cantando. Inmediatamente están bien neófitos. Todavía no se han aprendido San Juan 3:16 de memoria y ya los tienen ahí. Todo eso, pues será por el glamour, será por el impacto que quieren, pero yo creo que si los tuvieran, los discipularan un poquito, pues no tendríamos los resultados que han dejado otras celebridades, ¿verdad? Que se han convertido y que después causan una serie de situaciones lamentables, Sí. neófitos que caen en descrédito y en el lazo de Satanás. Inclusive me tocó leer el caso de un pastor, de un líder, que pasó lo mismo. Un artista muy, muy reconocido se unió a la iglesia y se hicieron mejores amigos, o sea, se hicieron muy amigos. Y el resultado, tristemente, fue que en vez de que el pastor lo influenciara a él en la santidad, este muchacho influenció al pastor al Se lo revés. Y se lo llevó, sí, wow. tristemente, sí. Pues qué tremendo, ¿verdad? Qué triste. Cuando también no le ponemos atención a las cualificaciones del líder, de las personas que nos van a presidir, que nos van a conducir, que nos van a dirigir. ¿Qué hace un líder? Bueno, un líder predica la palabra, insta, reprende, exhorta, a ser vigilante, tiene que soportar aflicciones, hacer la obra de evangelista y ya nada más con eso, pues ya nosotros nos ponemos a pensar de la importancia que debe de tener el carácter del líder. Entonces, mis hermanos, aquí yo estoy agotando. Quiero nada más decirles que le pongan atención a los principios de autoridad y a los niveles de liderazgo que les he compartido. Nada más préstenle atención porque esto va a venir en el examen de este próximo sábado al último.
Vamos a tener un pequeño examen, no nada más para ver cuánto usted pudo retener de esto. Y lo siguiente es que el otro sábado no vamos a tener clase. Yo tengo que atender un evento, tengo que ir a un evento, así es que quiero dejarles de tarea la lectura del capítulo 9, la lección 9. ¿Cuál era el punto de vista de Pablo en las relaciones humanas? En las relaciones humanas. Bien. Y quiero que lean todo la lección 9. Le voy a dejar a mi hermana Rosy el punto 1 y el punto 2 para que nos comparta su opinión de estos dos puntos. ¿Sí? Punto 1 y punto 2 de la lección 9. Esto va a ser el último sábado. Dorita, para ti están los siguientes dos puntos, el 3 y el 4. Leerlos y que nos des tu opinión, lo que has aprendido de esto. Ok. Sí, Dorita. Sí. Para Yuri, a Yuri le vamos a dejar el punto 4, el punto 5 y el punto 6. Imitar a Dios y caminar en amor, y el papel de Pablo en el papel de esposos. Uziel, te toca el punto 7 y el punto 8. Y hasta ahí lo dejamos. Muy bien, Uziel, te acabo de ver aquí en pantalla. No sé si estabas batallando, pero antes de irnos, quiero escuchar tu opinión acerca de la iglesia. Está pendiente tu participación. ¿Qué opinas? Adelante, Uziel. Ahí voy. De la iglesia. Pues cuando me puse a leer, principalmente basado en lo que decía en Mateo 16, me llamó mucho la atención cuando usted nos dice que desarrollemos o profundicemos para desarrollar nuestro sentido, no sé, teológico, ¿no? Sí. Y sí, fue muy enriquecedor estudiarlo a fondo, porque voy a dar con el fundamento principal, que es el Señor Jesús. Y cuando dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, entender bien que está hablando de sí mismo, no precisamente de Pedro, porque pues el fundamento principal o desde siempre ha sido el Señor Jesús. Entonces, no sé si leer lo que apunté ahí, que nos dice que la idea de Cristo es una verdad conocida solo a través de la revelación divina, ¿verdad? La roca no es Pedro como individuo, porque Cristo sustituyó la palabra Petra, una roca colocada en el fundamento de una edificación, por Petros, un fragmento de Petra, que era algo que no me quedaba muy claro, porque escuchaba esas definiciones, pero sí las pude entender ahora. Entonces,
Entonces me queda claro que la iglesia que se construye con esas piedras, como le decía Pedro, ay, que nosotros ahora somos parte de eso mismo. Eh, entonces Pedro, por lo tanto, es la primera de muchas piedras utilizadas en la edificación de la iglesia. Y fue muy interesante poderlo entender de esa manera de que aun cuando Pedro lo dice, ¿no? De que somos piedras vivas, que edifican esa iglesia. Y en cuanto al libro, pues bueno, cuando vi lo del fundamento, no pude dejar de pensar de que el fundamento está puesto desde el principio. Eh, no pude dejar de pensar desde el inicio, desde Adán y Eva, de que desde ahí vemos de alguna manera al Señor presente, ¿no? Cuando matan a aquel cordero y, bueno, bueno, dice que la palabra que mata a ese cordero, ¿no? Y los reviste para cubrir su pecado de alguna manera o su vergüenza. Y luego ver más adelante al pueblo con Moisés eh, bebiendo agua de esa roca, que yo decía, "Ah, chis, o sea, me pasaban muchas cosas por la cabeza". Entonces, cuando preguntamos de dónde empieza la iglesia, dije, pues yo creo que la iglesia se ha estado desde el principio. Y una de las partes que también me llamó la atención es ah, por qué en el nuevo pacto y hasta ahí, hasta ese punto, eh, que el Señor le sigue revelando la verdad, revelando, pues no sé, terminando de revelar la salvación a la iglesia, que es algo que también pues no me dejó dormir a gusto estar a piense y piense todas estas cosas. Y me gustó mucho estar así, profundizando de esta cuestión en la iglesia, de que fue muy interesante descubrir que a partir de lo que llamamos Nuevo Testamento o sea, se sigue terminando revelando la verdad o revelándose él mismo ahora a la iglesia que él empezó a edificar, porque no dice que inicia, sino que edifica. Entonces dije, ¿en qué momento inició la iglesia? Sí, creo que desde el principio. Y yo creo que pues todo ha sido como una educación a través de los tiempos. Y algo que marqué en el libro también cuando dice que cuando Israel rechazó el plan de Dios, él usó la desobediencia para abrir la puerta a todos los que querían conocerle. Ahí hice una anotación porque yo le puse que creo que Israel, aunque Israel no hubiera rechazado y desobedecido el plan de Dios, Israel, no sé si no entendió, hubiera entendido que Dios quería que fueran el medio por el cual quería darse a conocer a la humanidad y así tener aún la oportunidad de todo aquel que quisiera conocerle, conociera. Entonces, independientemente si Israel obedeció o no obedeció, de alguna manera yo veo que Dios iba a revelar a nosotros, aun cuando Israel no hubiera desobedecido. Y lo más que también me llama la atención en eso, donde dice que edificaré, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. La manera en que que el Señor Jesús estaba transmitiendo ese poder y esa autoridad que él tenía ahora y que nos la estaba, o que se la estaba entregando o dando en ese momento pues a sus apóstoles a través del tremendo de Pedro, y que ahí empieza, ¿no? Todo este mover maravilloso que hasta nuestros días seguimos viviendo, eh,
importante de poder atar y desatar esa autoridad y ese poder que llevan esas palabras cuando estamos en esa estrecha relación con el Señor, y que desde que lo aceptamos, ese poder se nos da. Bien. Ok, Uciel, pues bueno, otra vez lo mismo que le dije a Dorita ahorita, la participación es lo que califico, que acertado, no acertado, eso no, es la opinión, una opinión muy válida y muy respetable. Eso es lo que queremos, que le dé nivel y académico a nuestra clase, la participación, el no tener temor de expresar nuestra opinión. Ya más adelante, pues podremos aprender, ¿verdad?, de hacer nuestros trabajos. Esto lo hacen todos los académicos y tener un colegiado, ¿verdad?, donde someten su trabajo a la opinión y que le digan, ¿sabes qué? Cámbiale aquí, cámbiale allá, esto no está bien para acá, pero eso lo aprenderemos en la marcha más adelante. Hoy lo importante es que pierdan el temor a decir su opinión. Dios te bendiga, Uciel, muchas gracias, ya está anotado. Bien, yo he agotado clase este día, les recuerdo, atiendan el capítulo, la lección 8, léanlo, pero sobre todo los puntos que les han tocado a cada uno, ¿no? Aquí lo tengo anotado, voy a volver a repetírselos. A ver si no estoy... A ver si estoy en lo correcto. Punto 1 y 2, hermana Rosy, ¿verdad? Y luego el 3 y 4, a Dorita. El 5 y 6, a Yuri. Y el 7 y 8, Uciel. Darles una lectura especial y hacer su opinión y trabajar sobre esto de este sábado que viene al otro, porque este sábado yo voy a estar ausente, pero ahí están las tareas de esa clase para trabajar sobre ello. No esperen un video, solamente está el trabajo que les estoy pidiendo para reponernos ya en la otra clase y darlo y terminar nuestro curso de teología paulina o teología de Pablo. Entonces, Dios me los bendiga, hermanos. He terminado. Que pasen un excelente fin de semana. Que disfruten de sus servicios en la iglesia. Bendiciones a todos. Gracias. Dios los bendiga. Dios les bendiga. Bye. Amén.